Antes de empezar, guarda este video y compárteselo a tu mejor amiga. Puedes ahorrarle años de dolor y hasta años de terapia. ¿Te ha pasado que sientes que alguien te manipula pero no logras verlo con mucha claridad? Tal vez esa persona te hace sentir culpable, inferior o que sin ella no puedes vivir. Y aunque en tu corazón sabes que algo no está bien, no entiendes por qué no logras salir de ahí. Quiero decirte que no estás sola, aquí estoy yo. Millones de mujeres han vivido relaciones con personas narcisistas sin siquiera saberlo. Y yo quiero revelarte cómo detectarlos porque cuando logras verlos tal y cual son, recuperas tu poder y tu vida. En este video quiero mostrarte 5 pasos muy claros y profundos para reconocer a un narcisista, con ejemplos de cómo actúan, por qué lo hacen y qué puedes hacer para no caer en su juego. Así que quédate conmigo hasta el final porque te prometo que no volverás a mirar a esa persona de la misma manera después de escuchar esto. Soy Marlene Mejías, por si no me conoces, y mi propósito es ayudarte a reencontrarte contigo misma, no desde teorías complicadas, sino con fórmulas sencillas, con ejemplos reales y con mucha autenticidad. Yo creo profundamente que la inspiración llega cuando alguien es genuino, cuando alguien habla desde el corazón y no desde la mentira. No quiero que me veas como alguien perfecta o como alguien que tiene la vida resuelta. Lo que comparto aquí contigo no es porque lo haya vivido todo en carne propia, sino porque me he sumergido de lleno en el crecimiento personal. Durante los últimos 2 años he estado en espacios de transformación, he leído muchísimos libros, participé en una academia de mujeres de alto valor, estuve presente en eventos internacionales como los de Daniel Javí y el gran Tony Robbins y aprendí a ver la vida desde otra perspectiva. Y lo más importante, aplicar este conocimiento en mí misma primero. Lo que yo te enseño hoy aquí es fruto de ese camino. No son títulos en una pared, son experiencias, aprendizajes y sobre todo el deseo profundo de compartir contigo lo que he descubierto. Porque sé que muchas veces basta una palabra, un video, una reflexión para cambiar el rumbo de nuestras vidas. En este canal encontrarás soluciones simples, prácticas, fáciles de aplicar para que dejes de complicarte y empieces a vivir en paz contigo misma. Ese es mi compromiso contigo. ¿Qué es realmente un narcisista? Cuando hablamos de narcisismo, la mayoría de las personas piensa que es alguien que se mira frente al espejo todos los días, que presume, que se cree superior, que así hay muchísimas personas. Pero esto es solo la superficie. El verdadero problema del narcisista es mucho más profundo y mucho más peligroso en muchísimas relaciones, ya sea hombre o mujer. Es una persona que necesita alimentarse emocionalmente de otros, porque por dentro está vacía. Un narcisista puede parecer encantador al principio, atento, seguro, alguien que te hace sentir única o único, pero poco a poco muestra un patrón. Tus emociones dejan de importar, no les preocupa, tu valor se reduce y nunca es suficiente lo que hagas. Te roba la energía, te confunde y lo más peligroso es que muchas veces no lo notas hasta que ya estás atrapada o atrapado. Por eso quiero darte 5 pasos muy claros para reconocerlo. No lo tomes como una lista rígida, sino como señales que se van entrelazando entre sí. Y en cada una te daré ejemplos, razones de por qué sucede y qué puedes hacer para protegerte de este tipo de patrones. El narcisista siempre necesita el control. Un narcisista no soporta perder el control de ti. A ver, te explico. El narcisista no sabe amar en libertad. Su amor está basado en posesión. Lo que realmente busca no es una compañía, no es amor, es dominio sobre ti. Quiere saber dónde estás, con quién, por qué, a qué hora y si no le das esa información, explota. Sale su realidad. El control es su alimento. Mientras sienta que tiene el poder de decidir sobre tu vida, se siente más seguro. Pero cuando percibe que puede ser feliz sin él, siente que pierde su razón de ser. Te pongo un ejemplo. Una mujer logra un ascenso en el trabajo y en lugar de recibir apoyo de su pareja, el narcisista le dice: eso significa que ahora tendrás menos tiempo para mí. ¿Seguro que vale la pena? Lo que parece una preocupación en realidad es
un intento de quitarte tu brillo y mantenerte bajo control. Aprender a identificar cuando alguien quiere limitar tu libertad disfrazándolo de amor o de cuidado. Una relación sana celebra tus logros, eso no tiene discusión y te impulsa a crecer. El control nunca es amor, es miedo disfrazado. Paso número 2, minimiza tus logros y sentimientos. Un narcisista nunca va a celebrarte, siempre te resta. Un narcisista no soporta que brilles más que él. Por eso, cuando logras algo, se encarga de bajarlo de nivel. Y si expresas dolor, o lo ridiculiza o lo invalida. ¿Por qué? Porque si no reconoce tu valor, pierde la ventaja que tiene sobre ti. Un ejemplo, imagínate que le dices, hoy me felicitaron en mi trabajo. Y él responde, seguro fue suerte. ¿Te emociona tanto? O, bueno, cuando compartes que te sientes mal, te dice, qué exagerada eres, es para tanto. Poco a poco te hace dudar de ti misma. Debes de entender que tus emociones son válidas aunque él no las reconozca. El verdadero problema no es que tú seas sensible o dramática, si lo quieren llamar así, es que él no tiene la capacidad de empatizar. Y recuerda, alguien que te ama de verdad celebra tu luz, no la apaga. Paso número 3. La manipulación emocional es su herramienta favorita. El narcisista te hace sentir culpable incluso por lo que no hiciste. Una de sus armas más fuertes es la culpa. Te hace responsable de su mal humor, de su fracaso y de su tristeza. Una frase como yo hago todo por ti y tú nunca haces nada. O si me quieres de verdad, harías esto por mí. Estas cosas te deben de sonar, lo juro. El objetivo es muy simple, que vivas en deuda emocional con él, que sientas que siempre tienes que compensar algo. Tú decides salir, por ejemplo, tú decides salir con amigas y él se queda en casa. Más tarde te manda un mensaje frío, te ignora y cuando preguntas, ¿qué pasa mi vida? Dime, responde, nada, solo que tú prefieres estar con otros que conmigo. El resultado es que terminas pidiendo perdón por disfrutar de tu libertad. Aprende a diferenciar entre tu responsabilidad y la manipulación. No cargues culpas que no son tuyas. Una pareja sana habla de lo que siente, no manipula con silencios ni chantajes. Paso número 4. Te aísla poco a poco de tu ambiente. El narcisista sabe que si estás sola es más fácil de controlarte, ¿verdad? Al principio parece preocupación. Esa amiga no me cae bien, creo que te tiene envidia, tu familia no entiende nuestra relación, mejor no hables tanto con ellos. Poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a soltar tus círculos de apoyo, tu entorno sano realmente. ¿Por qué lo hace? Porque sabe que mientras tengas personas que te amen y te valoren, será más difícil que lo necesites a él. Su meta es que tu mundo gire solo alrededor del suyo. Un ejemplo muy básico. Una mujer deja de ir a reuniones familiares porque él se molesta. Deja de contestar mensajes a amigas porque él la acusa de ser desleal. Y cuando se da cuenta ya no tiene a nadie más que a él mismo. Conserva tus redes de apoyo. Una relación sana no te encierra, te expande. Si alguien te obliga a elegir entre él y las personas que aman, la respuesta siempre debe ser elegir tu libertad. Paso número 5 y el último, todo gira alrededor de ellos. El narcisista no ama, se ama a sí mismo usando a los demás. No importa el tema de conversación, siempre encontrará la forma de que todo termine en él. Sus logros, sus problemas, sus sueños. Y si intentas hablar de ti, cambia la conversación, te interrumpe o minimiza lo que dices. Esto no es casualidad. El narcisista no busca una pareja, busca un espejo que lo admire constantemente. Tú intentas contar cómo te sientes y él te responde, sí, pero yo estoy peor porque a mí me pasa esto. Nunca se trata de ti, siempre de él. Entiende algo, nunca podrás llenar un vacío que no es tuyo. No importa cuánto des, nunca será suficiente para un narcisista. La verdadera salida es poner límites muy claros y recordar que tu vida no gira en torno a complacerlo. Cuando empiezas a ver estos patrones que se repiten constantemente, algo dentro de ti te despierta.
porque dejas de justificar, dejas de pensar que eres tú la que falla y entiendes que simplemente estás frente a alguien que no sabe amar. Y aquí quiero decirte algo, no estás en este mundo para ser la sombra de nadie, estás aquí para hacer luz, para crecer, para brillar con tu esencia, y quien no pueda amarte así simplemente no merece estar en tu vida. Si mientras escuchabas este vídeo pensaste en alguien, compárteselo ahora mismo. Puede ser el inicio del despertar de esa persona. Y si eres tú quien está viviendo esta situación, guarda este vídeo, vuélvelo a ver y úsalo como recordatorio de que mereces mucho más. No olvides suscribirte a mi canal. En cada rato compartiré contigo herramientas para sanar tu autoestima, tus relaciones y todas las áreas de la vida. Y recuerda, la autenticidad es el camino más corto hacia tu libertad emocional. Y hoy, en este conocimiento, acabas de dar tu primer paso. ¡Chao!